Muy bien, buenas tardes, buenas noches también para nuestros auditores. Bienvenidos, bienvenidas, queridos compañeros, compañeras, auditores, auditoras, amigos, amigas, quienes nos acompañan desde el 104.7 de su dial en Radio Nuevo Mundo, Patagonia, y también a través de las redes sociales en nuestro fanpage de Facebook, en Nuevo Mundo Patagonia Radio, y también a través de nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, miércoles 13 de mayo de 2020, junto a nuestro panelista habitual, Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista. Dalibor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Muy buenas tardes, noche ya. Muy buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a nuestro invitado, compañero Marco. ¿Cómo está usted? Hola, muy Muy bien, pues gracias listos, disponibles para comenzar, disponibles para su programación, don Claudio. Muy bien, vamos a presentar también ya formalmente a nuestro invitado que ha tenido la gentileza y también de darse el tiempo a compartir con nosotros en esta humilde emisora patagónica, don Marcos Barraza, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile y también ex ministro del gobierno de Michelle Bachelet, del Ministerio de Desarrollo Social. Compañero Marco, un fuerte abrazo, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Un abrazo para ustedes y para todos quienes escuchan la radio. Le agradezco mucho la invitación, es una oportunidad importante. Y ya está frente a nuestros micrófonos virtuales, desde la tranquilidad de su hogar, el profesor Fernando Bamón de Avendaño. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, saludarlos a todos, en especial a nuestro invitado el día de hoy. Hola, un gusto. Bien, sin más que agregar, comenzamos directamente entonces conversando con nuestro invitado y lo que no podemos soslayar en este día, que creo que de alguna manera va a quedar marcado en la historia del desarrollo de esta crisis política, social, económica, socioemocional, como queramos llamarle, del coronavirus en Chile, con esta medida del gobierno que muchos dicen que llega muy tarde, pero finalmente se decretó la cuarentena total en Santiago desde el viernes, con un reconocimiento de 2.660 nuevos casos en el día de ayer de infectados, lo que implica un 60% de aumento, 2.152 de los cuales son sintomáticos y 508 asintomáticos. Llegó tarde, está bien, esto es el PIC, no es el PIC. La opinión de Marcos Barraza, nuestro invitado acá en primera línea. Hola, bueno, yo creo que es difícil establecer si es el PIC o no es el PIC. Lo que yo sí creo es que se están viviendo los efectos y las consecuencias de una política y un manejo de crisis por parte del gobierno de derecha altamente inoportuno, errático y observante de los derechos y de la protección de las familias en nuestro país y no proactivos en defender y en tomar salvaguardas para la protección de las familias. El gobierno desoyó voces autorizadas en términos académicos, de investigación, epidemiólogos, de que la cuarentena total tenía que haberse establecido con mucho tiempo atrás. De manera complementaria, sus alcaldes, los alcaldes de derecha, comenzaron a desplegar señales y acciones de normalidad que claramente no se condecían con la realidad. Sin ir más lejos, la comuna de Las Condes abrió hace un par de semanas uno de sus malls, exponiendo a las trabajadoras y a los trabajadores al contagio, y lo que estamos viendo hoy día es que las estadísticas mostraban que había remitido parcialmente el número de personas infectadas en esa comuna, y hoy día se incrementan nuevamente. Entonces, queda claro que el concepto de nueva normalidad fue más bien un artefacto discursivo orientado a reinstalar digamos, una actividad económica
sin perjuicio de la desprotección y el daño que esto provoca en las chilenas y los chilenos y en todos quienes habitan nuestro país. Lo preocupante es que, siendo la cuarentena una medida necesaria, que es percibida socialmente por la ciudadanía como una medida tardía, tampoco existen los resguardos suficientes para que la población esté al interior de los hogares. Y lo quiero ejemplificar. Aquí lo que se requiere no es tanta policía o fuerza militar resguardando que las personas estén en los hogares. Lo que se requiere es que las personas, cuando estén en el hogar tengan garantizado la subsistencia, la alimentación, los servicios básicos. Eh, y eso no está garantizado. En una economía de estas características, lo que estamos viendo es que las personas que trabajan en la vía pública, en el comercio ambulante, que son millares, cientos de miles, las personas que han perdido el empleo y que no tienen ingresos en estos momentos. La ministra del Trabajo señaló hace unos poquitos días que la cesantía podría llegar a tener un 18%. Probablemente ya debemos estar en una cifra de esas características. Entonces, a partir de esas señales, es difícil pensar que un jefe o una jefa de hogar que tiene que alimentar a sus hijos, que tiene que alimentarse a sí mismo, no salga a trabajar para generar ese sustento. Y las medidas que el gobierno despliega son medidas que están orientadas al salvataje de los grandes grupos económicos, no así a la protección de las familias. Y el mejor ejemplo de esto es que, a propósito de empresas en situación de crisis, se modificó el FOGAPE, un instrumento que está diseñado para las pequeñas y medianas empresas, para acudir con créditos de salvataje a las grandes empresas, y son las mismas empresas que acuden a la ley de protección del empleo, generando una desvinculación artificiosa con el trabajador y la trabajadora para no pagar los salarios, pero retiran millonarias, multimillonarias utilidades de sus empresas. El contrapunto de esto es que el gobierno aplicó un veto al proyecto de ley que crea el ingreso familiar de emergencia, lo focaliza al 40%, y genera una transferencia monetaria, un bono de 60.000 pesos el primer mes, 50.000 el segundo, 45.000 decreciente, en circunstancias que se sabe que esta pandemia y las características de esta cuarentena probablemente van a tener efectos perdurables en lo económico más allá de la misma cuarentena, y no los 3 meses que se están financiando, pero con montos exiguos, focalizados, porque no está llegando más allá del 40% de la población, y lo más peligroso aún, decreciente. Entonces, lo que vemos es un gobierno errático en el proceder respecto a las medidas sanitarias, pero claramente desequilibrado al punto de reinstalar una agenda neoliberal que estaba altamente debilitada a partir del estallido social, lo que da cuenta de que el gobierno, con el oportunismo que caracteriza al presidente de la República y a la derecha, lo que está haciendo es tratar de resituar políticas neoliberales que claramente no responden a las urgencias sociales. El recetario neoliberal, este recetario se está cumpliendo al pie de la letra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Si uno compara, la inversión que se ha hecho en Italia del PIB es de un 40% para la pandemia, apelando y utilizando deuda pública. En España de un 20%, pero si nos vamos más cerquita, en Perú es del 12% el gasto público a través del PIB. En Chile todavía no se inseran las cifras y no debe estar más allá del 3%. Entonces, claramente, el gobierno está está desplegando acciones que son atentatorias contra la vida de las personas que habitan este país, y ciertamente los efectos negativos de esto en términos de pérdida de vidas humanas y de carencias estructurales en el plano económico se están acrecentando. Bien, estamos conversando esta tarde y esta noche ya en Magallanes
para todo el mundo, además de nuestras redes sociales, con nuestro compañero Marcos Barraza, el ministro de Desarrollo Social, docente de académico de la Universidad de Santiago, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, junto a nuestros habituales panelistas, Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista, y Fernando Bahamonde. Dalibor. Tiene que habilitar su micrófono, compañerísimo. Siempre me pasa lo mismo. Una vez más, agradecer la presencia al compañero Marcos Barraza y comentar un poco en principio que la verdad es que da mucha rabia. Yo sé que Marco es un compañero calmado y muy reflexivo, pero a uno le da mucha rabia y desde la guata salen cosas porque finalmente hoy día leía que estos son los mismos creadores de que el virus podría volverse buena persona, de que la vacuna más importante es el amor, de que quien pasa los 14 días se vuelve inmune, estamos aplanando la curva, han dicho, han implantado el carnet COVID, estamos en la meseta de los casos, dijeron en otro momento, una cuarentena total es imposible, dijeron, tomémonos una cerveza y comamos unas empanadas. Me llaman para felicitarme, dijo otro. El 27 de abril se vuelve a clases, dijo uno. Retorno seguro, comentaron. Estamos mejor preparados que Italia, dijo alguien. Nos comparan con Alemania, también se dijo. Podríamos tomarnos un café con los amigos, dijo otro. Fue un error suspender las clases, dijeron. Hablé con el presidente Trump, también se dijo. Hay que adaptarse a la nueva normalidad. Y otro dijo por ahí, abramos los malls. Entonces hoy día se establece cuarentena total para Santiago, y la verdad es que después de eso uno ya no le puede creer a las autoridades, simplemente no es factible tomar en serio nada de lo que se diga desde el propio gobierno, porque han dicho y han hecho tantas brutalidades que la verdad es que, como te digo, compañero, da mucha rabia. Entonces yo quería plantearte y preguntarte a ti desde un poco, desde tu perspectiva y experiencia desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuál debería ser el piso mínimo que debiésemos estar apuntando hoy día desde el propio Ministerio de Desarrollo Social y desde otros ministerios como para enfrentar esto de manera seria, atendiendo a políticas públicas y pensando en que esto es un tema de largo aliento y que no se va a resolver con bonos y con frases? Yo lo primero, y a propósito de la reflexión que usted hace, compañero, quiero plantear lo primero, esto antes de desarrollar mi opinión respecto al quehacer del Ministerio de Desarrollo Social durante la pandemia. Yo creo que efectivamente en este gobierno se ha dicho un sinnúmero de brutalidades, de falsedades, de comentarios inadecuados que claramente han tenido impacto negativo en el comportamiento de la población. Yo recuerdo cuando yo debo haber tenido 20 años, cuando fue el cólera en la zona norte del país, no sé si se acuerdan, cuando el brote del año 92. Y recuerdo que en ese entonces se suspendió la tirana, se tomaron medidas preventivas a propósito de la crisis sanitaria, magnitud distinta ciertamente, pero una crisis al fin y al cabo. Y la población de Chile respecto de las conductas sanitarias es altamente responsable. O sea, en los números gruesos uno podrá evidentemente encontrar conductas aisladas, pero no es la mayoría. Y por tanto, el pueblo de Chile es sensible a los mensajes y es receptivo a los mensajes sanitarios que se proporcionan. Cuando el gobierno dice que hay una nueva normalidad, que se puede tomar un cafecito o una cerveza, cuando lo que se está transmitiendo es que la interacción puede normalizarse, ciertamente que eso impacta y cala en las personas. Y después de esos mensajes se comenzaron a ver aglomeraciones nuevamente en los espacios públicos y ya están teniendo los efectos que están teniendo, devastadores. Por lo mismo, yo creo que
este ministro de Salud, con todas las chambonadas que ha hecho, no nos da garantías de que está conduciendo esta pandemia en clave protectora. Más bien, aquí han habido juegos de artificio. Aparentemente buscaron cierta mejoría, pero los hechos muestran que el problema se está agravando. Y por lo mismo yo creo que así como existe temor, ansiedad en la población, tanto por el contagio como por los efectos económicos, yo creo que el gobierno ha desplegado prácticamente una guerra psicológica hacia las familias a propósito de la pérdida de empleo, el dictamen de la Dirección del Trabajo que permite el no pago salarial en condiciones de pandemia, provocó angustia en la población, pero también eso está dando paso a mucha frustración y malestar. Y lo que vemos es que el gobierno no enmenda camino. Es el mismo gobierno que previo a la crisis del estallido social mandaba a la gente a levantarse más temprano para tomar transporte público. Entonces, quienes conducen hoy día esta pandemia desde el gobierno equivocan en algo fundamental. Para que una crisis de esta envergadura tenga posibilidad de remitir, requiere de confianza social. Y en estos momentos no hay confianza social. La gente requiere ver autoridades que tengan coherencia en su decir y su hacer. Y eso no existe. Y las políticas públicas que han desplegado son políticas públicas absolutamente poco pertinentes al momento. Miren. Y con esto entro al quehacer del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social es un organismo heredero del Mideplan, Ministerio de Planificación, y en consecuencia altamente complejo desde el punto de vista de sus capacidades. Cuenta con instrumental para intervenir en múltiples ámbitos. Y lo digo porque no se explica que, habiendo transcurrido ya más de 2 meses desde el inicio de la pandemia, aún no cuenten con protocolos de salud suficientes para los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Eso es una conducta desde el punto de vista del ministerio negligente de sus autoridades, no de sus funcionarios o trabajadores, sino que desde quienes conducen el Ministerio de Desarrollo Social. No se explica que existiendo un sistema intersectorial de protección social complejo que abarca múltiples ministerios del trabajo, educación, no se esté difundiendo la oferta pública para que las familias puedan acceder a las prestaciones sociales. No se explica, miren, y esto es negligencia inexcusable. Cuando se legisló el bono COVID-19, distribuido a través del Ministerio de Desarrollo Social, no se actualizó la base de datos del Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares, que es el instrumento que permite acceder a la protección social y que establece una calificación socioeconómica, es un promedio que se va actualizando de los últimos 6 meses permanentemente. Cuando se entregó el bono COVID-19, se hizo con una base de cálculo del 29 de febrero, es decir, antes de que la pandemia entrara a tener efectos en Chile. Esto es muy importante porque cuando comienzan los efectos económicos más adversos, desde el 20 de marzo en adelante, lo que vimos es que aquellas familias que antes estaban en el 80% más vulnerables, probablemente estaban en el 60%. Las que estaban en el 60% estaban en el 40%. Si no actualizaron el registro social, porque hicieron una base de cálculo extemporánea, y con eso hicieron ahorro de recursos. Continúo. En este ingreso familiar de emergencia, el gobierno, cuando legisló la ley que creó el bono COVID-19, argumentó que a continuación venía un ingreso como de estas características y señaló que iba a existir un fondo de 2.000 millones de dólares. Lo que se destinó para este ingreso familiar de emergencia son 800 millones de dólares.
Y las consecuencias de esto es que incluso dentro del 40% más vulnerable, hay más de 100.000 adultos mayores y 1 millón de familias que están excluidas de recibir estos recursos en la emergencia. Entonces, el ministerio, el actual ministro de Desarrollo Social, sus subsecretarios, claramente están actuando con criterios que tienen que ver con políticas focalizadas del Ministerio de Hacienda y no con una política con enfoque de derecho que ponga al centro, por ejemplo, así como aumentar los ingresos por concepto de este ingreso básico familiar, llegar hasta el 80% de las familias más vulnerables, porque es una monserga habitual de la derecha, su pretendida representación de los sectores medios de la clase media, pero no ejecuta ninguna política en esa dirección. Y por otro lado, enfatizar el uso del sistema de protección social. O sea, lo que uno debiese ver hoy día es que la plataforma única para acceder debiese estar operando con mayor rapidez. Los protocolos en protección de adultos mayores debiesen estar utilizándose con mayor rapidez. Es más, y esto a propósito de vuestra región, el programa Calle, que es el mismo programa para personas en situación de calle que todos los años se despliega, lo único que se hizo en esta coyuntura de emergencia ha sido adelantar el plan invierno, pero no se han desplegado mecanismos de protección adicionales, considerando que esa es la población más excluida, las personas que están durmiendo en la calle. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social no ha estado a la altura y más bien ha sido una plataforma de propaganda política del gobierno, no así de políticas de protección social. Bien, estamos conversando con Marcos Barraza aquí en primera línea, en Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el dial FM. Fernando Bamonde, su reflexión, su opinión y también su pregunta para nuestro invitado esta tarde. Sí, nuevamente saludarte, Marco, y agradecerte la participación en el programa. Mira, dentro de los múltiples problemas que se tienen a propósito de la pandemia, y podríamos añadir también desde antes, desde el 18 de octubre en adelante, que se agudizan precisamente con el estallido del COVID-19, yo diría que dentro de los múltiples problemas tenemos tres y que son de grueso calibre. Un poco que tú nos comentaras. Uno, gran problema es la forma que tiene este Estado, que básicamente es un Estado neoliberal, está hecho en una construcción desde sus orígenes, en esta forma donde existe históricamente esta idea de focalización sobre la universalidad de derechos de amplios sectores de la población. Segundo grave problema es el gobierno, que opera este Estado y lo tensiona utilizando los instrumentos y mecanismos que posee, y políticamente el gobierno, lo que tú señalas, entre una gestión que es cuestionable, más que cuestionable por lo demás, también tiene un nivel de soberbia presente también en lo que fue la discusión y tramitación del ingreso familiar de emergencia, es decir, diciendo el gobierno, bueno, no, la ciudadanía nos eligió a nosotros, eso nosotros ofrecemos, o sea, ¿es esto o no hay nada? Y preocupante también, el tercer punto, el rol que tiene o ha cumplido la oposición en esta materia, cuando tú estás hablando de negligencia inexcusable de parte del Ministerio de Desarrollo Social, y uno también podría extrapolarlo al Ministerio de Salud y otras carteras, y desde la misma gestión de la presidencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta espalda tiene hoy día el Estado de Chile para afrontar esta situación de crisis, y cuál debiera ser el rol y la propuesta de la oposición? ¿Qué rol debiera jugar político en este instante, cuando es la primera vez que escucho, una de las primeras veces que escucho respecto a esta negligencia inexcusable que finalmente le puede costar la vida, le puede costar también el trabajo, y ya le está costando, y puede al extremo de costarle la alimentación a amplios sectores de la población? Gracias. Mira, yo lo primero es que a propósito de la caracterización que tú haces respecto del Estado, del gobierno, yo quiero hacer una respuesta integrada y respondiendo las capacidades o potenciales que podría tener el Estado, en mi opinión, en esta situación. Lo primero es que
es muy evidente, y esto lo digo con la experiencia del gobierno de la nueva mayoría, que el Estado de Chile, a partir de las políticas instaladas desde la dictadura y consolidada durante los gobiernos de la Concertación, generó una entidad como Estado eh, altamente preparada para pasar de lo público a lo privado, pero altamente preparada en términos resistentes para evitar el paso de lo privado a lo público. Y lo digo porque si se recuerdan en la discusión sobre educación gratuita superior, la institucionalidad operó regresivamente, incluso para disminuir los porcentajes de gratuidad que quedaron en el 60%, para hacer regresiva la gratuidad en los centros de formación técnica, a partir de definiciones constitucionales de Estado subsidiario, pero también de las leyes vigentes. Y eso, en mi opinión, tiene como desafío político a transformar plena vigencia. El estallido social, una de las principales demandas, así como a salud, educación, cambio constitucional, está puesto en... Yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere es una vida digna por concepto de su trabajo y en consecuencia de su salario. El sistema de protección social lo que hace es un mitigador de las desigualdades de ingresos por concepto de trabajo. Tiene que existir ciertamente, pero lo que aspira cualquier trabajador y trabajadora es que a partir de su trabajo tenga una vida digna, él o ella misma y su familia. Y recuerden ustedes que una de las principales demandas era el aumento de los salarios. Y el gobierno encontró como fórmula subsidiar a las grandes empresas, aumentando el salario mínimo con cargo al Estado. Es decir, un subsidio a la empresa por concepto de trabajo. Uno podría decir, saben que efectivamente tiene que haber una gradualidad respecto de las medianas y las pequeñas empresas, que pasar del salario mínimo al salario de 300.000 a 370.000 era dificultoso. Pero de ahí a pensar que Cencosud, que grandes consorcios tengan que recibir subsidio estatal para pagar el salario, claramente muestra cómo el Estado, en términos de institucionalidad, resuelve desde el enfoque neoliberal. Y eso, por cierto, en contrapunto o en colisión permanente con la universalidad del enfoque de derecho. En esta coyuntura es muy evidente, o queda muy claro, muy de manifiesto, que lo que hoy día entendemos por derecho social tiene que ampliarse desde el punto de vista de las garantías del Estado. Yo hago clases en la Universidad de Santiago de Chile, soy director de psicología. En la USACH, con ocasión de la pandemia, la universidad tuvo que asignar 2.700 becas de compra de computador o de banda ancha durante la pandemia. La Universidad de Chile tuvo que hacer lo mismo. Me imagino que todas las universidades en regiones estatales han tenido que hacer lo mismo. Eso pone de manifiesto la brecha que existe de acceso a servicios básicos en la población y que con objeto de este escenario queda muy en evidencia. O es más dramático aún la vivencia de aquello. Y eso bien corre para el transporte, para la alimentación, para servicios y necesidades fundamentales para la población. Y lo que está viviendo Chile es una vivencia de necesidad y carencia permanente. Esto tiene rasgos equivalentes a la crisis del 82. Yo era pequeño, pero yo me acuerdo a mi papá y a mi mamá en el empleo mínimo, el PEN y el POC, después de haber salido de la tortura y la prisión. En este cuadro, y lo conecto con la segunda reflexión que hacía Fernando, también, en mi opinión, es muy evidente la necesidad de reformular el sistema político. El gobierno tiene iniciativa exclusiva respecto en el plano legislativo de aquellos proyectos de ley que tienen financiamiento público. Eso le permite hoy día una exigua asignación de recursos para la protección de las trabajadoras, los trabajadores y de las familias. El legislativo debiese tener margen de acción y también debiesen existir institucionalidad para que los movimientos sociales resuelvan respecto del presupuesto del Estado.
Uno de los grandes avances del gobierno de Lula en materia de institucionalidad de derecho fue la creación de una institucionalidad que, así como permitía participación y deliberación con voto de los movimientos sociales, las organizaciones, en los proyectos de ley, en los respectivos ministerios, también decisión en porcentaje sobre el presupuesto de cada ministerio. Y esto es muy evidente a propósito de que el gobierno solo tiene iniciativa exclusiva. El legislativo debiese tenerla. Y pone en evidencia, aún con más fuerza, que la hegemonía neoliberal, evidentemente, que pasa por alto la voluntad popular. Este gobierno fue electo para vulnerar los derechos de las personas, si el argumento fuera que son mayoría electoral en determinadas circunstancias. Y a este gobierno lo que le corresponde es proteger a todas las chilenas y los chilenos indistintamente de su condición social, y es algo que no está haciendo. Por eso digo que hay negligencia inexcusable, lo que me lleva al rol de la oposición. La oposición no ha estado a la altura, y no ha estado a la altura porque en la oposición también existen partidos de matriz neoliberal, o sectores de matriz neoliberal, que permanentemente buscan puntos de encuentro con el gobierno de Sebastián Piñera. Hace unos poquitos días, Ignacio Walker señaló que la democracia cristiana tenía que unirse con Evópolis. Es muy evidente que no se quiere que la oposición ejerza un rol no solo fiscalizador, sino que categórico desde el punto de vista de ser un contrapeso importante en las políticas neoliberales. Aquí la discusión, yo tengo la impresión de que el estallido social es una crisis sistémica que muestra una ruptura de la sociedad chilena con la institucionalidad neoliberal existente, en el plano constitucional, en el plano de los derechos, en el plano económico. La pandemia, COVID-19, es otra crisis sistémica, que tiene otro origen. Sin embargo, su conector, en mi opinión, su vínculo, está en que los mismos patrones de desigualdad que generan la ruptura del estallido social se presentan y se intensifican con más fuerza con ocasión de esta pandemia. Y lo digo porque que se haya privilegiado las comunas más ricas del Gran Santiago para la cuarentena y se haya dejado en merced de circunstancias a las comunas de menores ingresos es un acto ofensivo de clasismo al conjunto de la población. Y eso, en mi opinión, alimenta la necesidad de un cambio estructural, de un cambio en el plano constitucional, pero especialmente en el plano, y luego y derivado de este cambio constitucional, del modelo de desarrollo. Para enfrentar la crisis económica no se requiere los mismos patrones, y seguir con los mismos patrones económicos sería un error profundo. Se requiere empoderar a las regiones desde el punto de vista de relocalizar las economías y la producción en las regiones, con las salvaguardas medioambientales que se requieren, porque los conflictos socioambientales dan cuenta de otros espacios de desigualdad significativos. Pero mantener el mismo patrón, sin duda, que es perpetuar y cronificar aún más las desigualdades. Y en eso yo tengo el camino que estamos haciendo los comunistas a través de Unidad para el Cambio, es un camino importante y necesario. Aquí el eje de las transformaciones tiene que estar puesto en el cambio constitucional, estructural, y por cierto en el cambio del modelo de desarrollo. Bien, estamos haciendo primera línea junto a nuestro invitado hoy día, Marcos Barraza, y junto a nuestros panelistas, Dalibor Itero y Fernando Amón, de aquí en el 104.7. Marcos, te voy a llevar a un tema que tal vez no está estrictamente relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social, pero que alguna vinculación tiene. Cuando tú hablabas del plan invierno y de cómo el Ministerio en la práctica lo único que hizo para atender
la situación o sea, a las personas en situación de calle fue adelantar este famoso plan invierno, pero no hay ningún trabajo, ningún esfuerzo focalizado hacia allá. También hay un tema que está relacionado con, con muchas personas que hoy día están viviendo en la calle y que son los migrantes. Ahí hemos visto la situación de estos migrantes que están pernoctando afuera de sus embajadas para volver a sus países. Estamos hablando de Venezuela, de Bolivia, la situación que ocurrió en el norte precisamente con los bolivianos en Antofagasta. Te cuento que acá en nuestra región, en nuestra ciudad, la gente desde afuera le cuesta creerlo, pero estamos ya viviendo temperaturas bajo cero, hay gente en situación de calle y muchos de ellos son efectivamente migrantes. Hay 2 tomas de terrenos en esta ciudad y los habitantes de esas tomas de terreno son principalmente, mayoritariamente, población migrante, muchas de ellas indocumentadas, por lo tanto, y que estaba trabajando. Y que además necesitaba trabajar para recibir para tener sus papeles, digamos, de una visa, porque eso es lo que se requiere. Y hoy día toda esa gente ha quedado al margen. Muchos de ellos vivían acá, en esta situación de toma que yo tengo, en situaciones sin los servicios básicos, y acá fíjate que vivir sin gas en Magallanes en invierno es muy complicado. ¿Ah? El tema de la leña es bastante escaso, no es lo que ocurre, por ejemplo, como en Coyhaique. ¿Ah? Sin agua en esta situación de pandemia, y la verdad es que tampoco se ha visto una respuesta del gobierno que no sea, digamos, acelerar la salida, la expulsión. Lo que pasa con los haitianos es dramático, de estos ciudadanos del mundo y que hoy día conviven con nosotros en nuestro país y cada vez en una mayor cantidad. Lo primero que quiero, y complementar algo a propósito de lo que señalaba, me preguntaba Fernando y reflexionaba él hace un rato sobre cuál era el potencial que tiene el gobierno en este cuadro de pandemia en términos de inversión pública. Y claramente es mucho más de lo que ha desplegado. El Fondo de Estabilización Social y Económica no se ha gastado los porcentajes que pudiese haberse invertido. Y lo que es más claro aún es que el gobierno tiene margen importante de deuda pública, es decir, de endeudamiento por parte del Estado, cuestión que no está haciendo. El dogma neoliberal habitualmente señala que hay que ahorrar para escenarios adversos, como este escenario. Pero en este escenario no se quiere gastar más para no endeudar más al Estado. Y si no es en esta ocasión, ¿cuándo más el Estado no tendría que endeudarse? Chile tiene una capacidad de endeudamiento que no tienen otros países en América Latina. Y podría perfectamente endeudarse, pero con no entidades como el Fondo Monetario Internacional, que condiciona los préstamos a el despliegue de ciertas políticas. Resulta menos dañino el endeudamiento con el Banco Mundial a propósito del tipo de políticas que desarrolla que el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que estamos viendo es una monserga de que el Estado no puede endeudarse mucho más, porque si no el equilibrio fiscal se altera. Pero quiero insistir, este es el momento en que el Estado se pone a prueba desde el punto de vista de sus capacidades de protección integral. Y aquí se sigue operando con un ideologismo de mercado que no resuelve. Los países que están transitando a la superación de esta pandemia, partiendo por China, son países donde la inversión pública ha caracterizado las medidas de control sanitario y las medidas económicas, con un elemento central que ordena para que las familias puedan reactivar la economía. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar en sus casas bien cuidados, con los ingresos resguardados. Y eso es algo que aquí no se está haciendo. Ahora, dicho eso, y a propósito de
de la situación de exclusión aguda que están viviendo las personas en situación de calle y donde se incorporan personas migrantes. Yo he estado en la región de ustedes y he visto personas, que el universo de personas migrantes es elevado y es consecuencia directamente de los desplazamientos de crisis ambientales y bélicas de otros países, de la búsqueda ciertamente de mejores condiciones de calidad de vida. El gobierno ha estado completamente ausente en cualquier política de protección hacia estos grupos vulnerables. Digo grupos vulnerables porque están doblemente carenciados, están en una situación de desprotección y de desventaja de origen más acentuada. Mi impresión, y en esto, aquí se requiere, o sea, para enfrentar esta crisis y esta pandemia, lo que se requieren son conductas colectivas y solidarias. Y cuando digo solidarias me refiero a el despliegue de organizaciones sociales en el apoyo de las personas de estos grupos sociales específicos. Eh, Esas desventajas tienen que ser doblemente abordadas desde el punto de vista de la protección. Y lo digo a partir de la convicción de que el gobierno no está desplegando políticas de protección integral. No lo está haciendo con los adultos mayores, no lo está haciendo con la población migrante, tampoco lo está haciendo con las personas en situación de calle. Entonces, bajo esa perspectiva, aquí hay que diseñar mecanismos que permitan que la protesta se exprese de alguna manera, a través de las redes, que no guardar silencio, porque de lo contrario se va a imponer una política de desprotección que va a tener impactos severos, primero en las vidas y en la calidad de vida de las personas para el futuro. Dalibor, vamos a entrar a la ronda final para tener la oportunidad también de compartir tu pregunta, tu inquietud con nuestro invitado Marcos Barraza aquí en primera línea. Perfecto, sí, mira, tal vez cambiando un poco de tema, como decía el compañero Marco al inicio, el alcance que tiene el Ministerio de Desarrollo Social seguramente es enorme. Entonces, dentro de esas tareas, a mí me tocó modestamente desde el core conocer muy bien cuál era la importancia que tiene este ministerio respecto de los proyectos, respecto de lo que son los famosos RS, esta famosa rentabilidad social, que Magallanes fue cambiada por un concepto de costo-beneficio en función del plan de zonas extremas, una billetera gorda que trajo la presidenta Bachelet para desarrollar Magallanes, más allá de la rentabilidad social, se pensó en el costo-beneficio y en la importancia que tenía desarrollar Magallanes, aun cuando fuéramos pocos habitantes, aun cuando estuviéramos lejos, en fin. Entonces en ese sentido, yo sé que el ministerio también tiene una tremenda trascendencia en el destino de alguna manera en el futuro de proyectos importantes para el país, para las regiones. Puede en un momento dado decir, no, simplemente este proyecto no va. A mí me dio pánico terrible cuando, por ejemplo, se nombra al ministro de Desarrollo Social al señor Moreno, porque finalmente uno entiende cuál es la mirada de estos neoliberales. Y yo te digo, yo me responsabilizo de mis dichos, pero yo te diría que hay una relación de corrupción hoy día muy fuerte, que probablemente no es de ahora, ¿no? Entre la ejecución de recursos públicos y el gran empresariado y la empresa privada en general, las empresas constructoras grandes en general. Hoy día vemos escándalos con empresas eléctricas, de estas de instalación de luminarias LED. Acá en la misma comuna de Puerto Natales tenemos metido al municipio de Puerto Natales en este embrollo con estas empresas corruptas, pero eso es porque también tenemos alcaldes corruptos, porque tenemos municipios corruptos, y porque hay un grado de injerencia de este tipo de empresas al interior del Estado, incluso en los propios ministerios, y uno logra olfatear que hay un comportamiento antes del RS, después del RS,
del mundo privado que está al acecho de estas lucas. Entonces, yo no sé si tú lograste percibir aquello en algún momento o cómo ves tú el rol en ese sentido del ministerio. Dos respuestas. La primera es que cuando a mí me correspondió ser ministro de Desarrollo Social y teniendo claro la relevancia del sistema de inversiones públicas y cómo esto, un RS, impacta en el desarrollo de determinada infraestructura social en una región, fuimos absolutamente celosos y cautelosos en términos preventivos de evitar que hubiese cualquier vicio de anomalía en el plano de la probidad. A tal punto que yo personalmente, cuando recibía peticiones de reunión por parte de alguna empresa, tenía que ser vía ley de transparencia, utilizando la institucionalidad por feble que fuera, a objeto de cautelar que aquí la equidad y la transparencia fuera una constante. Y esto claramente pero poniendo el foco a la inversa y el énfasis en la necesidad de construir instrumentos para la política pública que permitiesen superar las limitantes que establece el modelo neoliberal en términos de ventajas comparativas. Porque lo que dices tú, Davor, es muy cierto. O sea, si uno se queda con el margen de rentabilidad social en términos restrictivos, evidentemente que la inversión pública no llega a las regiones donde hay menos cantidad de habitantes en términos de densidad por hectárea. Y por eso creamos la noción de costo-beneficio, costo-efectividad, que permitiese que es allegar esa inversión pública indistintamente de esas categorías de hándicap positivo, hándicap negativo. Y eso significó con una orientación que, en mi opinión, el Estado de Chile tiene que recobrar con ocasión de la discusión constitucional y con ocasión de la discusión sobre el desarrollo. El Ministerio de Desarrollo Social, en su antecesor, el Ministerio de Planificación Social, llegó a tener la envergadura que tuvo en el desarrollo del país, de infraestructura pública, en educación, en vivienda, en salud, esencialmente porque era un ministerio con capacidades de planificación estatal y prospectiva estatal, de anticipar escenarios posibles y de construir esos escenarios. Esas capacidades para el Estado ahora son más necesarias, si se quiere, que en el pasado. Y lo digo a partir del siguiente dato. El cambio climático está teniendo efectos altamente, si se quiere, perturbadores en las estructuras económicas de las regiones. Así como existe crisis hídrica desde la quinta región hasta la séptima región, el cambio climático en la tercera y en la segunda región está poniendo de manifiesto transformaciones desde el punto de vista de la economía estructurales. Aquí se requiere de un Estado con capacidad de anticiparse a esos escenarios y construir soluciones en el plano del desarrollo económico y social que atiendan a generar desarrollo local, desarrollo regional, con perspectiva ambiental bien sólida. Es muy probable que después de esta crisis sanitaria, con la magnitud grave que tiene, tengamos otros episodios de desplazamiento, de crisis ambientales, que no requieren que pone absolutamente en entredicho un Estado observante y sujeto a los vericuetos del mercado, vale decir a la mano invisible de Adam Smith, y no a la capacidad de planificación social. Y los países que están resolviendo esto, lo están resolviendo a partir de un Estado con esas cualidades y atributos. Fíjense ustedes que si Chile hubiese tenido un Servicio Nacional de Salud como el que se construyó el año 52 en Chile,
con autoridades sanitarias por región, los efectos de la pandemia se podrían mitigar. Las seremías no tienen los mismos atributos que tenía la Seremía de Salud, que ese Servicio Nacional de Salud. Y eso supone un Estado más sólido, un Estado con más atribuciones, con más capacidades, y por cierto, con capacidad de leer no solo el presente, sino que el futuro, anticiparse a las transformaciones que el país y el mundo está experimentando. Reiniciar el audio. Ahí sí. Tu pregunta final, entonces, para ir ya cerrando nuestro programa hoy día con nuestro invitado. La situación marco actual nos indica que hay poca certeza, es decir, hay mucha incertidumbre en materia social, en materia de salud pública y en materia política. Una de las posiblemente únicas certezas que existen, que suceda lo que suceda de aquí a un tiempo, a un mediano o corto plazo, este país cambió. Es diferente, ya desde el 18 de octubre en adelante. Tú hablabas de escenarios posibles, pero frente a otro terreno en materia política, ¿cómo observas tú, y algo adelantabas con esta visión que tiene Ignacio Boker respecto de Bópoli, pero cómo ves tú en escenarios posibles de cómo se está desarrollando luego del 18 de octubre, ahora con el estallido de esta pandemia, la correlación de fuerza y las posibilidades que existen en el espectro político de que esa correlación de fuerza decante en una nueva política de alianza, y dos, eventualmente también en la oposición o incluso los partidos de derecha, frente a este escenario puede ser que se desfonde todo el sistema de partidos políticos. ¿Cómo observas tú de aquí a un mediano plazo, que podría ser a octubre, y a un largo plazo, que parece infinito ya, que son 2 años que le resta a este gobierno? Mi impresión, y respondiendo al tema de las correlaciones de fuerza, pero después lo quiero fundamentar en términos de amenazas y oportunidades, para ponerlo en esa dicotomía, es que el estallido social no refleja solo una ruptura con la institucionalidad y un reacomodo de las correlaciones de fuerza, sino que está de alguna manera dando cuenta de un cambio más estructural desde el punto de vista de la ubicación de los partidos en el debate y de los movimientos y de los colectivos políticos en el debate de las transformaciones. Aquí las mismas categorías o comprensiones para hacer las transformaciones en el país no son suficientes, y lo quiero plantear en estos términos. La nueva mayoría fue un proyecto, en mi opinión, necesario desde el punto de vista de reformas importantes, pero a la luz de lo que está demandando la mayoría del pueblo de Chile, se quedarían cortas. Y eso supone que aquí hay corrimientos más importantes o traslapes más importantes de universos sociales respecto de dónde se sitúan en la política. Cuando comenzó el estallido, una de las afirmaciones más frecuentes era que quienes sostenían la desobediencia civil y las protestas callejeras eran jóvenes millennials. No sé si se acuerdan, más o menos, que fue por harto rato una idea que se reiteró en los medios. Y cuando comenzaron a salir las primeras encuestas y estudios de opinión, quedó en evidencia que más bien era gente entre los 30 y los 45. Y pongo ese detalle porque ese es el segmento etario que ha vivido en el pasado reiteradas decepciones desde el punto de vista de transformaciones estructurales en el país. Mi impresión es que la próxima elección municipal, luego de gobernadores, parlamentarios, debiese expresar esos cambios en términos de universos sociales que se traslapan de un sector político a otro. Pero yo creo que la amenaza de esto
y es una amenaza real, es que el gobierno ya tomó una decisión estratégica de utilizar la pandemia como un factor altamente incidente en la generación de miedo e inhibición social. Creo que la ecuación que el gobierno esbozó respecto a la nueva normalidad era gente trabajando todo el día o estudiando todo el día en los centros productivos, centros educacionales, hasta las 6 de la tarde, y después replegado en las casas a propósito de la pandemia, argumentando que esto tiene que es un periodo prolongado, idealmente para desplazar el plebiscito, idealmente para generar, en mi opinión, una nueva decepción social. La amenaza es que la energía que se ha desplegado para la transformación social nuevamente se vea frustrada. Y esa frustración tiene impactos transgeneracionales de mucho tiempo. Sí, el desenlace de la dictadura, el impacto más devastador a propósito de una transición hacia políticas neoliberales fue que los miles de jóvenes que comprometieron su voluntad para desplazar la dictadura, pues se inhibieron, se replegaron. Y hoy día el gobierno con esta pandemia, a propósito de esto, porque no quiero minimizar los efectos de la pandemia, si son severos, el diseño político ad hoc para esto es también inhibir la salida democrática que se empezó a trazar desde el estallido social, a atenuarla. Y eso obliga a una discusión, lo digo porque la correlación de fuerza. Los comunistas iniciamos este camino con Unidad para el Cambio. Yo creo que es un camino que ha dado fruto desde el punto de vista de interpretar y activar a un movimiento social con vocación transformadora. Los movimientos sociales que están emergiendo están representando a sensibilidades que no están en la política tradicional o en el clivaje de los partidos tradicionales. Y nosotros tenemos que tener ese vínculo y esa relación de modo tal de articular un proyecto compartido de transformaciones. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con los otros partidos? ¿Habrán puntos de encuentro en temas específicos? Idealmente habrá, en mi opinión, proyectos comunes, en la medida que esos proyectos comunes parten de el dato real de que lo que está en crisis es el sistema político. Porque si lo que se intenta es legitimar de nuevo el mismo sistema político, ciertamente que no estamos dando respuesta a la demanda y la urgencia social. Entonces, la alianza que estamos desplegando es una alianza que responde, en mi opinión, a todos quienes parten del dato de realidad que el sistema político que hoy día existe es un sistema que no da respuesta para las urgencias sociales y económicas y políticas que Chile tiene. Si se amplía más, es un desafío, y yo espero que así sea. Pero ciertamente que lo que no pudiese ocurrir es que se retrotraiga a un estadio anterior. No sé si doy respuesta a eso. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a agradecer una vez más la participación de Marcos Barraza en nuestro programa el día de hoy, que se haya dado el tiempo para compartir con nosotros, con nuestros panelistas, para también escuchar su opinión, su reflexión acerca de esta situación tan compleja que estamos atravesando como país y en el mundo también. Marcos, una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, y a nuestros panelistas también comprometerlos para reencontrarnos el próximo. Hoy día estamos a miércoles, el próximo viernes, en Primera Línea. Marcos, tu despedida para nuestros Gracias, auditores. Claudio, gracias, Dalibor, y por cierto, gracias, Fernando. Fue un agrado este intercambio. Abríguense, que allá las zonas más heladas. Estamos en eso. Y gracias por la posibilidad de conversar e intercambiar en una reflexión que es necesaria e importante.
y saludar a todos quienes escuchan la radio. Un abrazo. Listo, chao a todos. Nos vemos el próximo viernes con más Primera Línea.